Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí ya preparados para empezar. Perdonad por empezar un poquito tarde, parece que está siendo ya semanalmente la norma de empezar a las 7:15. Hoy queríamos hablar de un tema que es muy importante, que llevamos muchísimo tiempo hablándolo, que es de reindustrialización, ¿no? Y también, como no, de la unidad de la lucha obrera. Pero claro, siempre se habla de reindustrialización, se deja siempre caer muy en el aire cómo se haría esa reindustrialización, si eso pasaría por una empresa pública o no, si realmente los partidos políticos tienen o no tienen intención de hacer esa reindustrialización y si hay voluntad política, ya no solo por los poderosos, sino voluntad política en el Congreso para que eso se lleve adelante. Y hoy tenemos a Zan Vega, que es el presidente del comité de empresa de Alcoa. Alcoa lleva muchísimos años luchando precisamente para esa reindustrialización, para el mantenimiento de puestos de trabajo y también pues para poder ver hacia dónde encamina esa empresa para que sigan teniendo buenas condiciones laborales, y llevan muchos años, han hecho muchas movilizaciones, han hecho huelgas, han hecho unas paradas increíbles y siempre es bueno ponerlas muy, muy en valor, sobre todo en una zona como es Galicia, que está como más apartada, que hay menos gente, ¿no? Bueno, pues las han hecho muy grandes, la verdad es que yo las recuerdo impresionantes, y tenemos aquí precisamente a Zan para que nos hable, para que nos explique cómo estáis, cómo ha sido toda esa fase, todos estos años y cómo lo veis, porque la sensación, por lo menos los que estamos más de fuera, es que está bastante fastidiada y que parece que no se termina de encaminar. Bueno, más que nada no se termina de caminar nada en este país porque, como tú decías, la parte que tiene que decidir cualquier tema, no solo de la industria, sino cualquier tema del país, lo decía Rafa Mayoral cuando vino a la fábrica, que dice, aluminio se hace con una decisión política. Si queremos hacer aluminio, pues haremos aluminio. Si los políticos lo que quieren es pasarse el marrón de unos a otros, digamos, tirar la pelota encima del tejado del otro y que se amañe cada uno, pues no será aluminio. Lo que está claro es que en este país tenemos un problema muy grave. Yo creo que no solo hay que hablar de industrialización, hay que hablar de formación. Tenemos la clase política peor formada de la historia, que lo único que saben hacer para llegar a los cargos es decirse iguana, y no se pelean nada, no luchan nada, no se informan de nada, y al fin y al cabo después, cuando tienes políticos válidos, no voy a decir casos de los que estamos aquí retransmitiendo, porque solo hay una, pero casos como Rafa Mayoral o parecidos, que sí que han sido pilares básicos de no solo la lucha obrera, sino la defensa del taxi, de miles de sectores que siempre han estado ahí y que han sido muy claros cuando han hablado. Cuando alguien dice aluminio se hace, si hay decisión política para hacerlo, ya dice mucho. Y el problema que tenemos actualmente es que el Ministerio de Industria es igual que no tener, es simplemente un ministerio que se montó para hacer de cobertura a transición ecológica, que es realmente quien manda sobre qué se hace y qué no se hace en este país, y el Ministerio de Transición Ecológica, por decir la última reunión que tuvimos esta semana en el Ministerio, la semana pasada, que fue un cachondeo, porque vino a decirnos el director general de Energía, que es, digamos, el tercero al mando y el que realmente aprueba las licitaciones de nudos de conexión, de parques, y decía que no metía más nudos porque bajaría el precio de la luz. Entonces, aquí está un gobierno, a que suba o a que se mantenga para que Iberdrola tenga cada año, o Endesa. Entonces, el problema que tenemos es básicamente que los políticos y están poco formados, y después la gente gasta poco tiempo en formarse también y en preguntarse. La gente sabe mejor cómo ha quedado el partido del Madrid y del Barça que cómo les ha subido el IPC, que al final cobran a final de año de eso. Entonces, el problema básico que tenemos es que la sociedad está muy individualizada y, como decía el otro, hay demasiado gilipollas por metro cuadrado y no vamos a poder salir de casa cualquier día. Pero bueno. Bueno, no os asustéis, ¿eh? Zan está siendo bastante suave para lo que suele ser. O sea que... No, Bueno, ahora, y Zan, ¿cuál es? Porque explica un poco, ¿cuándo empezó esta batalla? ¿En qué año empezó? Para que la gente se ponga en contexto
de la Bueno, barbaridad de años que lleváis. primero decir que yo soy camionero de profesión, entonces si he hecho tacos es algo normal. La batalla empezó con Coruña Avilés en el año 2012, pero bueno, ya nos sumamos también desde San Ciprián. Yo me acuerdo de ir caminando con ellos a Santiago, que fue cuando empezamos a tener problema con el precio de la energía y sobre todo con las tarifas que había en aquel momento. Después empezamos a vivir distintas fases hasta que prendieron el ERE de Coruña Avilés y después nos tocó a nosotros. En el año 2020 nos pusieron un ERE que conseguimos una cautelar para que no se paralizara la planta, que ha sido la primera vez que se ha dado una cautelar en el tema laboral. Y después, posteriormente, pues nada, empezamos a negociar con la empresa una salida, más que nada auspiciados por el gobierno, que tenía mucho interés en que dejáramos de hacer las huelgas, porque con nuestras huelgas lo que al final lo que estábamos era bloqueando la fabricación de aluminio primario en España y bloqueando todo el sector secundario, que era el que necesitaba nuestro aluminio. Entonces, nada, accedimos a una serie de acuerdos y en la actualidad tenemos un acuerdo que la empresa dice que o el CEO de la empresa dice bueno, que no va a respetar, pero como fue el que lo firmó y se podría meter una presunta estafa, pues del todo no tira para adelante. Así que seguimos de momento con un acuerdo firmado en el cual no nos pueden despedir hasta el año 2028, que ya es bastante para cualquiera que se lo cuente hoy en día, pero el problema es que tenemos una inversión de 109 millones pendiente, de la cual nosotros tenemos un fondo de garantía. Un fondo de garantía que viene a ser unos 80 y pico millones de euros, no puede sacar el dinero si en el comité de empresa no da la firma. Y eso es lo que Alcoa está interesado en que nosotros demos la firma y el gobierno la suelta también porque básicamente hay un complot montado que mete miedo lo que se llegó a acordar entre Alcoa, el gobierno y la Junta en estas últimas reuniones. Con lo cual, todo lo que conseguimos al principio, que era que se sentaran con nosotros el gobierno de la Junta de nuestro lado, ahora estamos viendo que lo que han hecho es sentarse del lado de la empresa y abandonar totalmente a los trabajadores. Todo esto un concable que ya juntamos aquí en Galicia, en que la Junta de Galicia, en vez de apoyar a las empresas que están montadas y funcionando y encima el sector del aluminio primario, que es un sector estratégico para el país, está apoyando a Altri. O sea, algo que esto no tiene sentido de nada. Y después el gobierno de España, que en vez de apoyar un sector básico, porque lo que no se puede entender en este país es que ahora estén hablando de reindustrializar militarmente hablando, que ya es triste que vayamos a eso, pero bueno, no nos meteremos a hablar de la antigua Santa Bárbara, hoy en día American Dynamics, regalada a los americanos y siendo un sector también estratégico, pues el sector del armamento es un sector estratégico, y tampoco nos vamos a poner a hablar de todas las chambonadas que llevan hechas industrialmente hablando con la energía. Por ejemplo, el tema de los parques eólicos y los molinos. Yo soy un partidario de los molinos eólicos, pero esto es igual que la sanidad. Yo creo que la gente lo que tiene que entender es que nosotros la energía que tenemos que aprovecharla. Tenemos viento, sí, pero el problema que tenemos no es que tengamos viento y tengamos molinos. El problema que tenemos es quién gestiona esto. Esto es como si toda la sanidad fuera privada. Es que toda la sanidad tiene que ser privada. Si nosotros tenemos que expropiar un terreno para poner un molino, pues tendrá que ser nacional. No podrá ser de Iberdrola o de Naturgy, cuando le interesa lo paren, cuando no lo ponen a funcionar. Es ridículo totalmente. Encima no tenemos realmente, al no tener ninguna empresa, lo que se acoge red eléctrica para no penalizar algunas veces que meten energía de más o están parando las hidráulicas, es que no pueden saber a cuánto sale el megavatio. Con lo cual, al final, un sector como el nuestro, que es electrointensivo y estratégico, pero que consume mucha energía, se ve gravemente perjudicado por esos problemas que tenemos y después la ciudadanía ya no quiero contar. En su tiempo, Carmena, cuando llegó a Madrid, llegó a firmar un PPA. Una PPA es, para que lo entiendan la gente, es un contrato bilateral entre una empresa gran consumidora y un gran productor de energía, pero tiene que ser renovable. Entonces monta ese parque y da la energía al gran consumidor, en este caso el ayuntamiento. El futuro de muchas empresas va a pasar por ahí, igual que era para el ayuntamiento en su día de Madrid, que le vino muy bien esa PPA, pero que curiosamente se implantó en Portugal, porque en España la regulación sobre todo esto es una auténtica vergüenza. En su momento se planteó que Alcoa fuera una empresa pública.
Sí, sí. De hecho, llegaron a intentar comprarla para después venderla a un posterior. Pero es que ya no es solo eso, es que Alcoa era público. Alcoa pretendía, éramos de la SEPI y se vendió, vamos, se vendió, no, se regaló porque se vendió con un precio de energía ya tasado, con lo cual todo lo que pagaban se lo devolvían en dinero, pero y con creces. Y encima con todas las instalaciones. De hecho, de las 13, 14 fábricas que se vendieron de aquel entonces del complejo de aluminio, España no solo fabricaba el aluminio en toda su sede, dado que empezaba desde la bauxita, la transformaba a alumina, de la alumina pasaba a aluminio primario, del aluminio primario secundario, y bueno, después la transformación. Alcoa, bueno, antigua Alcoa Inespal, o la antigua Inespal, que estaba con varias plantas, la de Coruña, la de Avilés, San Iñánigo, por ejemplo, que está más pegando vosotros. Bueno, todas estas plantas al final era un conglomerado que fabricaba el aluminio desde el principio hasta el final, desde la bauxita hasta el producto final. Por ejemplo, muchas cosas que la gente no se da cuenta que consumen de aluminio diario, es los fins que van en los productos farmacéuticos. Los temas de alimentación también lleva mucho aluminio primario. Nosotros cuando el COVID estuvimos declarados como esenciales, de hecho fue la primera empresa que se declaró esencial para poder sortear a todos estos productos. Y en cambio, en la planta de alumina nosotros fabricamos hidrato. El hidrato se suele utilizar mucho para todas estas o sea, para reciclado del agua y para depuradoras, se utiliza muchísimo. De hecho, cuando estuvimos en huelga tuvimos que liberar, bueno, pues toneladas de hidrato para que las pudieran llevar a Alemania, porque eran las que utilizaban para las plantas potabilizadoras, perdón, tanto de Alemania como de Bélgica. Estuvimos abriendo bastante camino para eso. Y después ya la alúmina más refinada, la que está más calcinada, se utiliza para, por ejemplo, la cerámica que hacen también en la zona de Valencia y por ahí, y aquí también en Galicia. Hacemos un conglomerado de productos y bueno, y el producto más feo, que es el aluminio en sí, para las ventanas, para otros sectores, como puede ser el armamentístico. La primera materia Más prima. feo las ventanas, pero las necesitamos, ¿eh? Sí, ya. Que con el frío que pega sin ventanas, no sé, ¿eh? Eso es lo más típico que fabricamos, puertas, ventanas, después cierres, pero eso al final nosotros hacemos los tochos y se pasa a, por ejemplo, Cortizo, Estrugasa, Eslavesa, es un triángulo que hay aquí en Galicia que fabrica mucho de eso, y después otros sitios como por ejemplo Morevieta hace mucho laminado, de una placa que nosotros sacamos de 5 metros y pico, hacen unos 30 kilómetros de papel de aluminio. Y bueno, igual que eso, hacen muchísimos productos. Y el producto que en teoría ahora tendría que empezar a salir mucho más sería el aluminio primario para lo que es la fabricación de armamento, dado que la OTAN ha dicho que el primer material, la primera materia prima necesaria para ellos es el aluminio, con lo cual no entendemos que ahora se vayan a gastar un pastizal, el pastizal se lo van a gastar en Estados Unidos, porque al final si compras el armamento de Estados Unidos, aquí no lo hemos visto, entonces al final lo que estamos haciendo es llenarle las arcas a Estados Unidos por un armamento que en realidad tampoco necesitamos, porque hay que darse cuenta que estos señores que nos están diciendo ahora que tenemos que comprar armamentos, o lo mismo que nos decían hace 4 días, que mandaban a los coreanos porque ya no había rusos. Entonces, si no hay rusos, hay coreanos que nos van a invadir. Es todo. Estamos dentro de un juego de trileros en los cuales, y yo lo que peor veo de todo esto, es que la izquierda nos estamos metiendo ahí y realmente la izquierda ya, en el momento que yo era muy de Julio Anguita, y cuando decía lo de, lo de que había que programa, y vamos a pactar, sí, sí, programa, y cuando hablemos de programa seguimos hablando de programa, y después pactamos. Pues yo creo que cuando se llegó a acuerdos sin programa, es igual que hacer una casa sin cimientos. Al final te queda la casita. Y eso es lo que nos ha pasado. Porque la izquierda actualmente, eh, con mi vecina esa de Ferrol, que tanto me quiere y tanto me adora, pues me parece que Simpática. va a ir al carajo, la izquierda. Pero bueno. Bueno, a mí me preocupa, o sea, bueno, me imagino que más a ti, que no haya, o sea, que no hayan voces fuertes que digan, hey, os decimos hasta aquí y se acabó,
¿no? Que vaya pasando el tiempo y que ya no se hable de Alcoa, que ya no se hablen de empresas estratégicas como el metal, es decir, que realmente falta como voces importantes que sigan diciendo que aquí hay un problema importante de reindustrialización y de asentamiento de qué es lo que queremos como país. Si queremos ser pues la vergüenza de Europa para que vengan a tomarse los cubatas y a veranear los de Europa mientras nosotros estamos trabajando fatal, o queremos ser realmente un país con futuro, con trabajo y con puestos de trabajo estables. Y a mí me preocupa quizá que falta como esa firmeza que al final se pierden mucho en los debates. Yo ahora volvemos otra vez con el debate de la unidad de la izquierda. Es como, ¿para qué cojones hablamos de la unidad de la izquierda si no sirve de nada, si a la hora de la verdad no se hace políticas de izquierdas? Es decir, no necesitamos unidad de izquierdas, necesitamos políticas de izquierdas. Ya está, da igual. Si vamos juntos o no vamos juntos, si no somos capaces de trasladar aquellas demandas del pueblo que realmente se necesitan al Congreso y al BOE, pues entonces aquí podemos seguir hablando mucho de unidad, pero van a seguir mandando los 4 que no están dentro del Congreso y los 4 que tampoco están dentro de un gobierno, que son aquellos poderes que van mandando. ¿Por qué interesa tanto Alcoa? ¿Por qué intentan siempre frenarlo? Si es además una empresa que la necesitamos, porque estáis trabajando, estáis haciendo material necesario también para el día a día. Por lo tanto, ¿qué interés hay en cargársela? Yo creo que no hay. Es lo que estábamos comentando antes. Yo creo que no hay ni interés de cargarse. Lo que no hay es conocimiento ninguno dentro de lo que es el, el ministerio de un plan industrial a nivel nacional. Porque tú al final, si Me coges un ocupa plan, más eso, ¿eh? cogemos entre todo el ministerio, cogemos y ponemos una prueba de examen a ver cómo hacemos entre todos y no son capaces de probarla porque no tienen ni puñetera idea de cómo funciona nada. Después nos extraña de que viene una dana y dices, tú, joder, es que pasa lo que pasa. Pero vamos a ver, ¿alguien piensa en este puñetero país? A ver, aquí hay gente que en su día, ahora mismo ya no se hace la mili, pero yo, por ejemplo, cuando estuve, yo sé que en Zaragoza hay 2.000 efectivos, hay puentes, hay ingenieros, hay de todo. En Toledo hay lo mismo. ¿Y me quieres decir que tuvieron a la gente mirando con una mano delante y otra detrás en Valencia sin darle un... Entonces, ¿esos señores para qué están? ¿Para ir a Ucrania? A Ucrania no van a ir a la puñetera vida. Y al final esto es lo mismo que pasa con la industria. La industria, aquí hay un convencimiento por parte de transición, que fue, digamos, Teresa Rivera, que no quería empresas y no quería fábricas porque contaminaban. Claro está que yo creo que no se da cuenta que si tú no lo fabricas aquí, lo van a fabricar en otro lado, con menos restricciones y con menos control, con lo cual al final te van a contaminar el doble. Y el que piense que porque tiene las nucleares, el Porque otro... las armas y la guerra no contaminan, ¿verdad? No, Que es lo mismo. esa falsa de es que contamina, bueno, ya, bueno, porque lo demás, las guerras, las muertes, los poderes económicos como Endesa y estas empresas no lo hacen todo súper bien, ¿verdad? No sé, aquí como tenemos tanta petrolera en Tarragona, que lo hacen todo súper bien, que tenemos las playas que dan asco, no, vamos, pero vamos a preocuparnos porque hayan empresas que estén trabajando y vayan. Si nos ponemos a mirar empresa por empresa, creo que tenemos un problema. Entonces, para mirar cuántas térmicas hemos destruido, térmicas que habían hecho el cambio a ciclo combinado, sobre todo a gas, y resulta que ahora estamos consumiendo energía de la de Marruecos, que es una puta animalada y que no tiene control de nada. Eso es todo igual. El problema que tiene la izquierda, y yo creo que vamos a pasar ahora a un periodo de sequía por culpa de estas políticas que hemos hecho, que, bueno, por estas no políticas que hemos hecho, porque si hubiéramos hecho políticas hubiera rendido de otra forma. El problema que tiene la izquierda es que nunca tenemos líderes a la altura. Y sí que es cierto que no se debe hablar de líderes y se debe hablar de proyectos, pero el problema que tenemos es que a veces cada uno mira su ombligo. Porque yo que he conocido a varios, he tenido reuniones con Pablo Iglesias, bueno, con Yolanda Díaz y con algún que otro. El más capacitado de todos que he visto ha sido, vuelvo a volver a hablar de Rafa Mayoral. Pero, y no lo digo por decir, porque cuando estuve aquí en la fábrica,
aquel día también estuvo Yolanda Díaz, estuvieron otros, y yo me acuerdo que estábamos hablando de un tema electrointensivo, un tema exclusivo de energía de la planta de aluminio, y él se empeñó en ver el depósito de barros rojos. Tenemos aquí un depósito. De hecho, empezó a hablar de economía circular. Y fue cuando me empecé a interesar por todo eso. Ahora resulta que en toda Europa, y estoy hablando de hace 5 años, y ahora se está hablando de utilizar ese depósito para sacar acero verde, para sacar galio, tan necesario para los microchips y todo esto, escandio, para trabajar, para sacar incluso aditivos para la construcción. Entonces, el primero que escuché yo hablar, bueno, el primero y el único, porque el resto de los que pasaron por aquí, yo te digo, palabras muy bonitas, de sectores estratégicos, pero al final les entra por un oído y los sale por el otro, bueno, ya por no contarte líderes del PSOE, porque bueno, lo que hizo Besteiro aquí fue venir a anunciar de que iban a aprobar unos parques antes de que acabara el año pasado y tuviste sin sacar los mutuos de conexión. Un desastre total. El PSOE y el PP yo creo que al final se retroalimentan, pero es el cáncer del son país. lo mismo de diferente color porque se necesitan. Es como nos repartimos el cargo durante cierto tiempo, ahora te toca a ti, luego me toca a mí, y así nos llevamos todo bien, no nos toqueteamos. Pero luego pasa lo que pasa, ¿no? Pues está claro. Y ahora, yo, por ejemplo, este domingo tuvimos una manifestación por el tema de la sanidad. Yo voy a todos los cargos del PP, del PSOE, y digo, bueno, ¿cómo tendrán tanta cara que dentro de 4 días van a empezar a recortar de los fondos de sanidad? ¿Para qué? Para el armamento. Entonces, al final te das cuenta que realmente el mayor problema que tiene la izquierda es el Partido Socialista, porque ni es obrero, ni es socialista, ni es un partido, es una banda, porque al final ahí te das cuenta que uno dirige, después cada uno tiene su pisito y sus amiguitas, y aquí al final nadie está haciendo una política para los ciudadanos. Están simplemente para... Es que al final ya es triste, porque si al final podemos asumir, oye, pues mira, nos van a robar, pero coño, pero por lo menos que hagan su trabajo, joder. Pero es que estar año tras año peleando en la calle, luchando, que al final lo que consiguen es acabar debilitándonos para conseguir sus objetivos, que es dar el visto bueno a las grandes multinacionales, que es más fácil que esa multinacional compre un político de estos que tenga que les haga hacer su trabajo, porque al final, ¿quién se enfrenta a una multinacional para decirle, oiga, usted si abandona ahora mismo España, pues tiene que devolver todas las ayudas? Nosotros cuando empezamos en todo esto, me acuerdo que salió Teresa Rivera diciendo que no podía ser que una multinacional recibiera 1.000 millones y no invirtieron duro. Ahora tenemos un acuerdo con una inversión hecha y los que no quieren la inversión no es solo Alcoa, es los gobiernos. O sea, dices tú, pero vamos a ver, ¿qué clase de gobierno se le ocurre decir? No, que no me metan los 109 millones de euros de inversión en la Mariña, que igual genero en los próximos 3 años 300 puestos de trabajo por año. Es una estupidez sonora. ¿Qué pasa? Que es más bonito quedar bien con una multinacional que no andar reclamando lo que tienes que reclamar. Y sobre todo cuando hay un tío como Trump. Aquí las declaraciones vamos, son la hostia, pero después cuando llega el momento de la verdad, porque los políticos tenemos que realmente no darles el valor por lo que dicen, sino por lo que realmente hacen. Porque mucho es hablar de cara a la galería, pero después a la hora de la verdad, pues yo me llevo bien con esto, yo me llevo bien con lo otro, y después de cara a la galería los dos nos llevamos muy mal, pero al final se ve que no están así como dicen. Y sí que es cierto que la industria en este país, de hecho hay empresas como Schneider que eliminaron una fábrica hace poco. El tema del automóvil es un tema que yo creo que también deberías de hacer un estudio, también una entrevista a alguien del automóvil, porque el tema del coche eléctrico, eso ha sido un desastre. Pues luego lo hablamos, porque yo tengo contactos, pero tú también, y así nos ponemos en ello, porque sí que es algo que quiero, porque claro, aquí tenemos el tema del automóvil de la Nissan, estalló mucho, fue muy sonoro y es evidente, se hizo muy grande la movida, y creo que no debemos de dejar que aquello quede en aquello que se negoció y ya está, que sí, se negociaron muy buenas salidas, pero ¿dónde está el problema ahora? Y que no es solo eso. Una de las cosas que yo siempre insistía mucho cuando veía que teníamos problemas a la hora de hablar de industria era
cuánto dinero se dejan las administraciones públicas en esa industria, que luego se marchan y no tienen ninguna obligación de devolver ese dinero. Pues que se ponga como obligación. O sea, si yo te tengo que dar, pues para que vengas aquí a mi territorio y me consigas 1000 trabajos, 1000 puestos de trabajo, si te voy a hacer una extensión de no sé qué del IVA, una extensión de la renta, si te voy a hacer que no pagues impuestos y que no pagues no sé qué, muy bien, júntalo todo. Si tú te vas y me dejas a los trabajadores colgados, todo ese dinero va a tener que volver a las arcas públicas. Y eso no pasa. No. Y además cuando se lo dices a los diferentes partidos políticos, dices, ¿pero qué dices, loca? Sí, que no, ¿cómo vamos a hablar de eso? Y dices, que si no vamos a hablar de eso, entonces ¿de qué cojones vamos a hablar? O sea, no podemos hablar de empresas públicas estratégicas, ¿no? Aquí en Cataluña hicimos la propuesta de hacer material sanitario, una empresa pública de material sanitario. ¿Cómo puede ser que llegue una pandemia y que no tengamos ninguna empresa pública de material sanitario en España y que dependamos de China y de otros países para tener material sanitario? Y que tenga que ser una pandemia la que te diga que somos un país inútil en estos ámbitos. Total, vamos, no lo entiendo. Insistimos mucho en hacerlo en Cataluña. Teníamos, bueno, está aquí Esquerra Republicana, el Partido Socialista, todos siempre hablan del Hard Rock, que es un casino. Yo decía, pues en vez del casino, pues en las mismas tierras, ya que se han comprado a un fondo, a BlackRock y demás, pues en vez del casino que se haga una empresa pública de material sanitario. Se van a crear puestos de trabajo estable, no vamos a generar pues ciertas dinámicas que van detrás de un casino, ¿no? Que ya sabemos que son adicciones, prostitución, drogas, todo. Bueno, pues es que parece que estés hablando como que, bueno, no sé de lo que estás hablando, pero para mí me miraban como si estuviera loca perdida, ¿no? No interesa. Hablas de empresas públicas y entonces como, ¿qué dices? Hombre, sí, con eso ya hemos acabado, ya acabamos en la época de Aznar y en la época del otro, el traje de pana, ya habíamos acabado con las empresas públicas en estos momentos. Ahora volver a generar otra vez empresas públicas, eso no es rentable. Y entonces digo, ¿cómo puede no ser rentable? O sea, ¿cómo podemos pensar en si una empresa es o no rentable si es esencial? Es que si es esencial, no tiene por qué ser rentable, es necesaria. Y por lo tanto, ya está. O sea, no le podemos dar muchas más vueltas, ¿no? Pero bueno, eso es una pelea que yo a día de hoy, bueno, aparte de Rafa, ¿no? Que yo creo que aquí tú y yo estamos muy de acuerdo con todo el trabajo de Rafa. Para mí Rafa ha sido un mentor, un profe, he aprendido un montonazo con Rafa y para mí es un ejemplo a seguir. Pero sí que es verdad que hay gente que detrás, ¿no? De que detrás de cámaras, detrás incluso, o cuando ya no te escuchan incluso gente de sus propios partidos, están de acuerdo con lo que les dices o con lo que les planteas. O cuando yo he hablado cuando he hablado con otros partidos sobre Alcoa y muchas de las cosas que tú y yo hemos comentado en su momento, pues había gente que me decía, estamos muy de acuerdo, pero es que no se puede. No se puede porque hay una orden de arriba que dice que no. Al final es todo una comedia. Entonces, para saber cómo fue el tema de las privatizaciones en este país, empezó Felipe González. Sí que es cierto que hay una diferencia entre Felipe González y lo que era Aznar. Aznar privatizaba al 100% y Felipe González siempre se queda con tanto. De hecho, la última ampliación de capital que hizo esta factoría la hizo Felipe González para quedarse con toda la factoría a nivel estatal. Porque antes era de Pichiné y Alcan, y al final se quedó él con toda la factoría, vamos, se quedó en el Estado, se quedó con toda la factoría, y éramos del grupo Inespal, de la antigua SEPI, y bueno, la antigua y de la actual, pero que bueno, la actual ya no quieren. De hecho, tú si hablas con Transición Ecológica, yo tuve una conversación con una señora bastante influyente y decía que éramos todos unos dinosaurios de la SEPI, que la SEPI no está de dinosaurios. Yo creo que esta señora, bueno, la ignorancia es muy gratuita, pero cuando uno sale de la universidad y piensa que lo sabe todo, este país tendría muy grandes soluciones. Una solución grande sería, por ejemplo, el invento este que están estudiando y desarrollando ahora, que es la batería de aluminio. No solo el decir un país tiene unas soluciones por un lado, porque nosotros el tema de
de poder tirar de las renovables y poder tirar de un tema con las baterías sólidas, que es el futuro, es fundamental. Si no, hay que gastar dinero en investigación y desarrollo. China, ¿por qué está creciendo tanto y nosotros estamos creciendo tan poco? Pues hay que ver que China, el 40% de lo que recauda cada año lo mete en inversión. Nosotros no metemos nada. Tú si haces unas baterías, imaginemos, el día de mañana hacemos unas baterías de aluminio, bueno, no las hacemos, ya están inventadas, pero conseguimos una patente para hacer una transformación y una fabricación a nivel ya más industrial y poder tener esas baterías funcionando, no solo para guardar la energía que se puede fabricar vía solar y vía eólica y renovable, que el mayor problema que hay es la entrega de esta energía, que no la puedes acumular, salvo que cojas saltos de agua, y los saltos de agua es muy difícil contarlos, porque los denuncian todos los vecinos, o sea, al final, con el salto de agua, al final, cuando la energía está muy barata, pues echa el agua para arriba, y cuando vuelve a estar cara lo tira para abajo, hace una forma de batería, pero hidráulica. El problema que tenemos es que en este gobierno ni en otros a nadie se le ocurre gastar dinero en desarrollo en cosas tan fundamentales. Y hablo de las baterías de aluminio por dos sencillas razones. Porque igual que a nosotros nos serviría para el tema de las empresas electrointensivas, bajaría mucho el precio al automóvil, tener una patente en país de una batería de este estilo, pues generaría que todos los coches que se construían con una batería, con una patente nuestra, se beneficiaría el país, pero es que tú lo podrías dejar gratis a quien fabricara en el país, con lo cual generaría muchos más puestos de trabajo. Y sería todo lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora, porque hasta ahora, si tú querías fabricar un coche, los obreros tenían que bajarse el salario. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues yo para venir aquí, tú me tienes que dar no sé cuánto tanto de ayuda para poner esta nueva línea de coche y los obreros tienen que bajarse tanto el salario. Y al final era pescadería que se moría la cola y no íbamos hacia ningún lado. Y donde está el dinero, y lo estamos viendo por los chinos, es en la investigación y el desarrollo. Hoy una de cada dos patentes que hacen en el mundo es China. Eso quiere decir que los inventos buenos, porque tú coges el 90%, pues serán regulares, pero va a haber un 1% que van a ser excelentes y van a ser. De hecho, ahora mismo China está incluso haciendo nucleares, no con uranio, sino con material menos tóxico, pero para fabricar esas pequeñas mini nucleares que dan energía a ciudades enteras. El potencial que daría eso a la hora de poder vivir, vamos, sería acojonante. Y sobre todo a empresas del sector electrointensivo, a otras empresas de otros sectores, incluso, bueno, ya si nos metemos en el sector agrario, lo que podríamos hacer en este caso yo creo que se ha equivocado totalmente los ecologistas a la hora de derribar todos los molinos que hay en los pueblos o casi todas las presas que hay por un tema. Eso es un debatazo, ¿eh? Sí, eso es un debatazo. Tú date cuenta que yo soy de un pueblo, la verdad que es bastante rural, pero tiene 4 molinos. 3 estuvieron sin uso y a partir de los 10 años entonces ya no te permiten meterlos sin uso, te tiran toda la traída del agua, entonces no lo puedes utilizar. Pues mira, con solo uno de estos molinos y el agua que pasa por allí, se le mete una turbina, que eso lo puede hacer el Estado tranquilamente en todos los molinos que hay, y lo que genera es que la gente no se vaya de los pueblos. Si la gente tiene energía gratis en los pueblos, porque la energía hidráulica, aparte por ejemplo, en Asturias, en el sur no podemos hablar de eso, pero por ejemplo en Asturias, la energía hidráulica hay mucha agua y tenemos esa facilidad. Entonces, al final, y los meses que hay menos agua, que es el verano, es cuando menos necesitas calentarte. Con lo cual, es unas fuentes que puede hacer que la gente se vuelva a los pueblos o que pueda vivir mejor en los pueblos. Y todo eso yo creo que no se piensa en nada, se piensa en chorradas de debates estériles, como el tema del lobo. Pues sí, el lobo es necesario que lo protejamos y que lo cuidemos, pero también hay que entender que también convive con ganadería y convive con el ser humano y habrá que tenerlo pues en el mismo nivel que los jabalíes, porque si no al final los jabalíes te acaban por todas las ciudades y es imposible que tú salgas de casa. Y todos esos debates no se tienen. Se llega a una persona, decide lo que le da la gana sin consultar con nadie y después tenemos lo que tenemos. Y el problema del sector electrointensivo está siendo lo mismo. Tú si miras lo que está pasando actualmente en ArcelorMittal, pues nada, las inversiones que vamos a hacer aquí ahora ya no se hacen. Íbamos a gastar 1.000 millones, el Estado le va a dar 500, ahora ya no se gasta un duro y dice, mira, me traslado toda la transformación a la India y voy a ir poco a poco.
Y al final, ¿qué pasa? Pues la antigua Sidesa, que había 25.000 personas trabajando en la antigua Sidesa, se vendió y sí que es cierto que la antigua Sidesa no perdía dinero, pero tampoco ganaba. Y pues yo cuando dice eso a la gente digo, estás poco educado, porque 25.000 personas cotizando un salario de puta madre a la seguridad social, pues fíjate tú si ganamos. Pero la gente no lo ve, siempre ve la película como se la cuenta, porque sí que es cierto que dentro de la política o dentro de los sindicatos siempre somos más, sabemos llevar las con nuestra sardina. Entonces, somos más, solemos tender a contar lo que nos interesa y no toda la película. Y por eso es el problema que tenemos actualmente con los políticos. Bueno, ese y que el 90% de los políticos no valen para nada. También hay que decirlo. Y Porque hablando de la segunda parte, que es importante, ¿cómo ves tú el movimiento obrero y sobre todo cómo ves la unidad obrera? Es decir, yo creo que hay una división, que cada uno un poco va a su bola, ¿no? Cada uno está en sus sectores pues reclamando lo suyo propio, pero que falta como una unidad, y ya no hablo partidista, por favor, sino de al final hay pilares que son esenciales que afectan a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, ¿no? Entonces, veo que hay cada vez más separaciones entre los mismos sectores. ¿Cómo lo ves? Tú que además eres delegado sindical, presidente de un comité de empresa, ¿cómo ves esas luchas obreras y esas diferencias que acaban separando mucho a la gente trabajadora? bueno, yo veo que los sindicatos, yo no estoy asalariado, yo simplemente estoy libre con las horas de mis compañeros, con lo cual no dependo de nadie. Lo digo para que pues, a alguno le cabe la duda. Los sindicatos se han politizado mucho. Al final, realmente, lo que tiene que ser la base, que es perseguir que el obrero no sufra ni que el obrero le vaya mejor, que tenga mejores condiciones. Al final ya se hace hasta algo partidista por intereses cada uno de un sindicato. Ves, yo me acuerdo que en su momento denunciáramos en fábrica que como trabajamos a 3 turnos éramos trabajadores nocturnos, que es lo que dice el Estatuto del Trabajador, que todo el trabajador que se prevé que 1/3 de su jornada laboral se realice de noche, pues es trabajador nocturno. Con lo cual los trabajadores nocturnos no podían hacer horas extras. Lo que buscábamos con aquella denuncia era que los departamentos no pudieran hacer horas extras y así aumentará la plantilla, porque había problemas. Los problemas que se nos echaron encima fue la gente de los departamentos más pequeños que menos carga física tenían a la hora del trabajo, porque eran los que querían hacer horas extras y menos les costaba y más se pagaban. Y después el resto de los Hacer sindicatos. horas extras sentado en una silla es más fácil. Claro, pero después el resto de los sindicatos, cuando la empresa anunció que iba a cambiar los calendarios para que ya no fuéramos nocturnos, pues había algunos que la chocaban allí dentro de. O sea, no pensaban realmente lo que es bueno y que es malo para un trabajador. Pero bueno, ahora se vio que fue un error lo que hicieron y cambiaron el calendario. Nosotros no firmamos, pero firmaron el resto para cambiar el calendario. Pero el problema que tenemos de todas estas rencillas yo también he vivido, porque por estar mucho en el foco mediático, yo no soy una persona que me guste estar en el foco. Es más, yo cuando entramos aquí, lo que siempre se hablaba o siempre me decían que había que hablar por nosotros, la sección sindical, nosotros. Entonces, cuando me vi un poco forzado, tanto medio, salir tanto en la tele, salir tantas entrevistas y tanto tal, al final sí que lo notas que estás un poco hastiado de todo esto. En cambio, hay una gran parte de los líderes sindicales que les encanta, pero que les encanta salir como salen los políticos, que no dicen nada y no hacen nada, y al final te ves que como auténticas gilipolleces. Una vez me acuerdo que el gran Liébana de Asturias nos hizo una reunión para las intensivas y nos dijo que fue cuando aprobamos el Plan Juncker y venía a explicarnos que un 20% de la industria de cada país en la Unión Europea iba a ser, o sea, un 20% del Producto Interior Bruto iba a ser de la industria. Y cuando acabó de hablar, yo me había pagado 6 horas para ir a Madrid para aquella reunión. Y dije, bueno, yo no sé quién dijo eso, pero debía estar mamado, porque decirle ahora a Mariano Rajoy, que estaba de aquella, que tenía que subir desde 14 puntos de Producto Interior Bruto hasta 20, con los miles de millones que suponía eso, bueno, eso te supondría
cientos de miles de millones de euros. Pero vamos a ver, si nosotros planteamos un plan, pues bueno, pues vamos a intentar subir, España vamos a subir un punto, el otro vamos a subir otro punto, pero decir que va a subir de 14 al 20 cuando se estaba destruyendo la industria en aquel momento, que estábamos pasando las secuelas de los hombres de negro aquellos que tanto nos comían, pues al final es una animalada. Y después ver que hay mucha separación entre las cúpulas sindicales, voy a hablar de qué sindicatos, y la parte de los obreros. De hecho, nosotros ahora hemos tenido, que ha sido un rifirrafe que ha salido claro, que nosotros decíamos una cosa y que nos representaba en Madrid fue una reunión sin tan siquiera consultar. Eso, al final, los sindicatos tienen que mirar cómo plantean también sus propias estructuras. No puede ser que un representante de un sector sea para todos los sectores. Por ejemplo, un representante de primario, vale, pues va a saber tanto del acero como de los pepinos. Hostia, chicos, vamos a ver. Eso hace falta. En cambio, antes yo viví lo que era antes y lo que era ahora y hay una diferencia abismal en mi forma de funcionar. Igual es que yo soy muy arcaico, sindicalmente hablando, lo veo de otra forma, pero sí que. Y pasa igual en la política, ¿eh? Yo la política, bueno, PP y PSOE ya no hablo de ellos porque realmente. No, es que es lo mismo. Y el problema que tenemos la izquierda es que hay gente que piensa que no son lo mismo. Y al final estamos entrando en problemas por culpa de esto. Pero al final, cuando ellos tienen que negociar algo, digamos, entre comillas, serio, hablan entre ellos. Lo del armamento, esto para Europa, ¿quién lo va a llevar adelante? El Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, sin lugar a dudas. Pues sí, pero nosotros seguimos con unos sillones, bueno, nosotros digo, la izquierda, en teoría izquierda, sigue por estar en unos sillones apoyando esto y decir, bueno, esto no sé nada, es como un tema del Sáhara. Decir, no, es que, pero vamos a ver, si la izquierda toda la puñetera vida luchó por el Sáhara, tú no puedes estar diciendo que los palestinos lo están haciendo y le están haciendo lo mismo los de Sáhara, solo que no sale en televisión. Entonces, si la izquierda siempre ha mantenido una línea, ahora no puedes cambiar la línea simplemente porque estás sentado en un sillón. Y eso no tiene lógica. Y al final lo que haces es perder a tu masa votante y sobre todo perder la línea de la izquierda que ha servido toda la vida. Pierdes la credibilidad. Estamos hablando antes de señora Guita, de... Programa, y yo también soy más de hechos y hechos. La dirección, ¿qué dirección hacemos? Pues la dirección, tomar la dirección que votamos todos, de oye, pues vamos a hacer un programa, vamos a hacer una serie de cosas y después llegamos y por gobernar con el Partido Socialista hace lo que sea de las partes, porque dice que el Sáhara no lo quiere, o porque, bueno, que el Sáhara ahora cambia de estatus y ya tiene derecho a decidir, hombre. Decir que la cosa de los temas de exteriores lo decide el presidente del comité de empresa, el presidente del gobierno cuando está en el gobierno, eso es una exageración. O sea, algo tendrá que decir Izquierda Unida o el Partido Comunista o los partidos de izquierda sobre el Sáhara, o ahora no tenemos nada que decir. Y para mí me parece lo peor que se ha hecho toda la historia con respecto, porque hay que darse cuenta que los saharauis tenían nuestro DNI, pero es que lo que no puede ser es que no solo tengan nuestro DNI, es que después nos cogemos la bandera de Palestina y nos lo cogemos por lo que nos interesa. Por ejemplo, España está diseñando sistemas armamentísticos de misiles de largo alcance parecidos a los HIMARS americanos, pero los Teruel con Israel y con misiles de alcance de 500 kilómetros. Son temas, bueno, también es verdad que Marruecos también está trabajando bastante con Israel y con Estados Unidos, que está bastante metida en esa onda, pero lo que no podemos hacer es como izquierda andar abandonando nuestras raíces y andar abandonando nuestras creencias. Y después, sobre todo, abandonar a la clase obrera, porque sabemos cómo acaba todo esto. Todo esto, cuando se empieza a abandonar a la clase obrera, y la clase obrera tiene tantas necesidades que al final no se da cuenta realmente a quién vota. Por eso hay tanto obrero ahora tan despistado que vota o que es de Vox. Y que no se puede entender. Dices, ¿tú cómo puede haber un obrero que sea de Vox? Es que
El problema que hay es que nosotros mismos lo estamos mandando ahí a hacer seguidismo del señor Pedro Sánchez, que al final es lo mismo, porque hay que darse cuenta. Tampoco hay una definición real de lo que es ser de izquierdas. Bueno, yo creo que sí. No, todo el mundo dice, no, bueno, hay partidos de izquierdas. No, hombre, el Partido Social, a mí me han llegado a decir, y esto me lo ha dicho mi hijo, que Pedro Sánchez es de extrema izquierda. Es como, yo me pregunto, o sea, me tiro de un puente. Si Pedro Sánchez es de extrema izquierda, entonces ¿yo qué soy? Salgo del globo, literalmente. El Pedro Sánchez es un camaleón y un superviviente, y eso hay que reconocer que el tío es el más listo de toda clase, pero se los lleva todos de calle. Pero de izquierda no es, porque es capaz de pactar con Ciudadanos un contrato único que nos largaba a todos a la puta calle sin nada, y después gira por otro lado. Y con sindicatos y con partidos supuestamente de izquierdas, el recorte de los 52 años, ¿eh? Es decir, que es que realmente, por eso digo que es que se ha perdido la esencia de lo que es realmente ser de izquierdas. Porque es lo que te... Y no sabes, o sea, que para mí, ¿qué es ser de izquierdas? Pues para mí ser de izquierdas es defender los servicios públicos y defender que tengamos unos buenos trabajos y unas buenas condiciones laborales y que tengamos acceso a la vivienda sin arruinarnos y dejarnos todo el sueldo en ella, ¿no? Eso es, para mí, es ser de izquierdas. Y cuando te pones a hablar con la gente sobre la izquierda, joder, es que parece que ahora la moda o sea, ahora la moda es ser de derechas. Y es como, no, perdona, la moda no es ser de derechas. Oh, es que Trump, pues, pero si Trump es que es un desalmado, ni siquiera es de derechas, es un desalmado. Me pasa como con Milei, es un desalmado, es un fascista con cara de empresario que le da exactamente igual la vida de las personas, sean ricas o pobres, es que les da igual la vida de las personas, en general. Yo creo que todos son iguales. A ver, Trump no lo distingo de otros, lo que pasa es que Trump es distinto, por ejemplo, en la forma de funcionar a Biden. Biden era un pelele en manos de los 4 jerifantes americanos, pero vamos a ser claros, la primera persona... Biden era un hombre que tenía que haberse jubilado hace muchos años porque tenía una demencia senil importante y no mandaba él. Tú veías a Biden no mandaba una mierda, pero es que tampoco mandaba la Kamala Harris y dejaban ahí, que mandaba era otro. Aquí, ¿quién montó la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania la montó el Soros y sus colegas, que Soros es visible, pero ¿a quién fue el primero que recibió Pedro Sánchez cuando ganó las elecciones? A Soros. Entonces, es que no podemos hacernos trampas y horcados. Al final, ¿quién dirige todo esto? Nos dirige como es lo que te venía diciendo antes. Resulta que Rusia eran unos pobres que necesitaban a los coreanos, que también les estaban dando pal pelo en el frente, los estaban aniquilando a todos, y ahora resulta que esos pobres que hace 2 días no tenían ni para comer, ahora no, ahora son súper peligrosos y nos tenemos que rearmar todos. Joder, es que esto es... Y te lo cuentan los mismos y se quedan tan anchos. Al final nos están engañando a todos porque nos llevan a donde quieren. ¿Y qué van a hacer? Pues un trasvase de dinero de lo público otra vez a lo privado, de las arcas europeas a lo privado americano, porque al final las firmas armamentísticas americanas son todas de quien son. Entonces, al final, tú ves al Biden y dices tú, bueno, pero el Biden, ¿qué buscaba? El Biden lo que buscaba era guerra para vender su armamento. ¿Y Trump qué hace? Trump funciona de otra forma. Funciona a base de amenazas y de aranceles y de uno y de otro. ¿Por qué? Porque Trump no es un político al uso. Trump es un tío de negocios. Y es un empresario, un gran empresario. Hombre, a ver, acusaron hace poco a Milei de una criptomoneda, no sé si lo sabías, que había sacado sí, se lió muy gorda. Y han anunciado la criptomoneda. Hay algo peor que eso, una criptomoneda que no tiene nada, que es su nombre y dice, qué guay es mi criptomoneda. Eso, pues recaudó con esa criptomoneda en 3 días 19.000, o sea, 19.000 millones de dólares. 19 millones de dólares. Una puñetera salvajada. Más de lo que tenía en el banco, tío. Al final tú empiezas a pensar que toda esta gente nos está utilizando, es como la Edad Media. Tú ibas tenías que cruzar un puente, tenías que pagar. Pues ahora tienes que ir por la autopista y tienes que pagar. Pero es que al final, ¿qué hacen en la Edad Media? Pues tú cultivabas un campo y te quitaban la mitad del salario. Pues ahora trabajas y te quitan la mitad del salario. Pero es que, coño, por lo menos en la Edad Media la casa no te cobraban, el otro no te cobraban, te dejaban vivir, joder, por lo menos un poco. Pero es que ahora estamos hasta peor. Si no se para mirar el obrero cómo está ahora con respecto a antes, y tienes un desliz de un problema de algo,
y te metes en una reunión de una pila de años que te quedas acojonado. Y al final, el problema de todo esto, ¿cuál es? Pues bien, vamos a los hechos. ¿Cuántos pisos ha prometido el Partido Socialista Obrero Español? ¿Y cuántos ha hecho? Ninguno. Bueno, pues entonces, cada día, bueno, Pero va a sí que hacer tampoco hace falta ni hacer. Coges y le quitas. también a los Le fondos buitres. quitas las viviendas a los fondos buitre que tiene España y ya tienes parque público de viviendas para abarcar a saco. Lo que pasa es que no les interesa. Y todo Porque lo son que muy colegas. Luego veremos, luego a ver dónde vemos a los amigos de Pedro Sánchez colocados. Que eso es lo no, que dirá luego. y al propio Pedro Sánchez. Tú date cuenta, cuando alguien como el director general de Energía dice que no mete más nudos de energía porque bajaría el precio de la luz, digo, joder, macho, solo te falta decir, ponete aquí Iberdrola y aquí Endesa. Y dices, joder, hombre, estás Claro. tomando la gente, joder. Y encima Endesa, que tiene participación italiana, en su mayoría. O sea, que es Sí, como porque todavía más. en teoría quedaba muy mal que nosotros como país, decían los socialistas y los de derechas, que nosotros como país tuviéramos una empresa energética, ¿cómo vamos a privatizar? ¿Cómo vamos a nacionalizar una empresa? Pero en cambio le vendemos la empresa a una empresa nacional del Estado de Italia. Hombre, es que al final parecemos gilipollas. Bueno, parecemos No, parecemos. la gente vota y ¿a qué pasa al votar? No, pues puedes votar igual si tienes un programa y dices, ¿tú estás cumpliendo el programa que había hecho hace 4 años? No, pues no le voto, joder. Pero no, aquí se sigue votando igual. Y a mí hay una cosa que siempre me dio mucha rabia. Y me pasó muchos años en el trabajo, siempre se lo decía a todos. Decía, a todos decir lo mismo, que entre los políticos no hay uno decente, son todos ladrones. Entonces Anguita era decente o era ladrón. Y pues que yo recuerde, la vez que más sacamos era 1,5 millones de votos. Entonces, con Anguita. Dices tú, entonces, ¿aquí qué carajo? ¿Dónde vamos? O políticos Bueno, con Podemos sacamos más, pero con Podemos hubo un fueron antes. a por nosotros. Lo que pasa, bueno, fueron por nosotros y también nosotros nos dejamos. Yo, mira, me he presentado este mandato, era el segundo mandato, ya llevaba 2 mandatos, ya llevaba 8 años al frente de comisiones en la fábrica y me presenté a este y se lo dije a todo el mundo, que no me presentaba más, ya no me quería presentar, pero porque no me quedaba más narices y viendo los panoramas que había, pues por responsabilidad me presenté. Pero siempre lo he dicho, no se puede estar tantos años al frente de un partido. Aparte que después generamos vicios que no es bueno y pasa ya cuando estamos hablando ya de Madrid, estamos hablando de gobiernos muy serios y de cosas muy serias. Estás manejando mucho dinero, mucha gente, pero no puede salir un ministro de Fomento que contrataba a sus amigas en empresas públicas. Es que eso, joder, macho, es que ya es decir que se descojonan de todos nosotros. Porque ya al final no es esconder nada, porque tú, una cosa es que puedes meter mano o llevarte una comisión de algo, que ya es malo, pero bueno, si después en el resto hacer trabajo, pero es que no hacen el trabajo, pero para nada, ¿eh? Pero es que es una vergüenza. Al final, ¿qué nos queda como ciudadanos? Ver las hostias que nos caen e intentar esquivarles. A veces las consigues esquivar, Organizarnos. pero cualquier año nos va a caer la hostia y ya no esquivamos más. Nos queda autoorganizarnos, no tenemos otra. O sea, al final los de abajo tenemos que ir siempre contra los de arriba. A mí me da igual quiénes sean los de arriba. Si los de arriba van contra los de abajo, hay que ir a por ellos. Es que y al final tenemos otro problema, que también cuando te dices autoorganizarnos tienes toda la puñetera razón. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el individualismo del capitalismo ha entrado tan hasta la médula a esta sociedad que solo nos acordamos de las cosas cuando hay problemas. Por ejemplo, aquí tenemos Pescados Rubén y Pescados Rubén, por desgracia, está en quiebra, ahora viene una a comprarla, uno y otro, bueno, con problemas. Vamos a ver una cosa. La gente en las redes sociales sale diciendo, ¿dónde están los trabajadores del COA? Coño, los trabajadores del COA, cuando Pescado Rubén ponga una movilización, iremos a la movilización. Pero si es que ni ellos mismos nos han puesto una movilización. Entonces, el problema es, qué pena, que vamos a ir los de fuera a arreglar lo de casas y cuando vayamos de fuera vamos a ir 4 igual que somos 4 el nuestro. Porque los trabajadores para que se movilicen tienen que tener un despido encima de la mesa. Y aún así, yo he visto conflictos y aún así que no se han movido nada, ¿eh? De un mes de periodo de consultas, darles a los trabajadores ese mes de licencia y no salir de casa. Dedicarse a andar en bicicleta. Pero bueno, vamos a ver, hombre, la gente, ¿cómo piensa luchar por sus puestos de trabajo? Sí, la gente no lo hace, ¿eh?
No. Los casos que realmente se montan ciscos gordos son 4 contados los que realmente hay, ¿eh? O sea, no podemos explicar que en Somoza se quitara la fábrica de palas, de eólicos, y resulta que está toda Galicia montando eólicos. O sea, eso no puede ser. O en Vestas se pare la fábrica de aerogeneradores y se traigan de fuera. Eso no puede ser. Y nosotros mismos, ya también con los políticos que tenemos, porque ya los políticos ya ayudan bien poco, pero nosotros mismos también a veces no generamos ese clima porque solo estamos esperando que nos caiga la hostia para movernos. Estamos intentando evitar que nos dé la hostia. Claro, ¿y qué están haciendo ellos? Ellos son muy listos. Hoy es esta empresa, mañana la otra, mañana la del otro lado, mañana la del otro lado, y estamos todos divididos. Sí. Y no nos acordamos uno del otro hasta que tenemos y dice, coña, pues yo te fui a una manifestación allí no sé dónde, ¿por qué no vienen ellos aquí? Y no pensamos que el compañero que tenemos al lado no va a la manifestación tampoco. ¿Y cuántas veces Eso pasa que va a es lo que la puede pasar. manifestación? Si no vienen los de la fábrica, voy a ir yo. Eso así de veces. Y al final lo que haces es hacer movilizaciones, hacer cosas que salgan bien y siempre muy planificadas, porque si no, a una que pinches, te sangran por todos lados. Nosotros tuvimos que hacer que la policía cargara en una manifestación porque íbamos 400. Y claro, antes de que saliera el periódico que íbamos a pinchar, pues tuvimos que provocar una carga y llevar unos palos. Y al final es lo que hay. Pero mucho del problema que tenemos la sociedad es la falta de lucha y de pensamiento obrero que tenían nuestros anteriores en los campos. De hecho, yo creo que esa generación que pasó de Franco a la democracia y que cambió todo esto, porque realmente esto no se cambió por la comedia esta que nos cuentan, de que gracias al rey, gracias a Felipe González, a toda esta camarilla de antes, se cambió algo. Esto se cambió gracias a las huelgas que se hacían en aquel entonces, que era una auténtica burrada, la pila de miles de horas de huelga que se hacían y que estaban ya hartos. Y al final... y que no era una huelga como las de ahora, ¿eh? Que era una huelga que como te pillaban, te metían, o sea, te morías. Sí, porque había... Era de otra forma. La vida tenía otra forma de funcionar, incluso la subida del IPC y todo eso. Yo me acuerdo de un convenio de subir un 19% aquí en fábrica, de los primeros convenios que hubo, que los vieron a negociar Melchor Roel, que en paz descanse, que fue alcalde de Viveiro, muchos años estuvo en la cárcel por terrorismo porque venía de fuera y estuvo luchando y de aquella representaba comisiones obreras y negoció un convenio sobre un 19%. Y lo veían por la calle y veían un alcalde así con melena, estaba medio calvo así con melena, y la gente decía, ¿cómo va a ser alcalde este y tal? Y al final era el mejor alcalde que tuvieron, que montaron gracias a él, no sé si conocéis, se llama Resurrection Fest, que es un festival de estos de tipo hard rock, tipo un poco heavy, y que fue un gran éxito, porque fueron 3 chavales ahí a pedir, bueno, eran 2 hermanos y el padre fueron los que fueron a pedirle que les permitiera hacer eso, y gracias a que era un tío bastante abierto y bastante innovador, se montó eso y fue, bueno, eso fue un éxito que aquí Viveiro, en esas fechas, no hay donde coger un piso, pero es que ni en Viveiro, ni en Xove, ni por ahí. Y meten una pila de dinero al pueblo en ese verano acojonante. Entonces, gracias a la visión de alguien que ve el mundo de forma distinta y más avanzada. Y nosotros en estas épocas no tenemos esos líderes que había entonces. Ahora mismo los líderes que tenemos son de paja todos, y sobre todo los de izquierda. Porque la derecha, quieras o no, saben muy bien lo que hacen porque quien les manda van a seguir haciendo lo que les mandan. Pero al final, cuando el señor Florentino Pérez les dice que tienen que andar por debajo del aro, van a andar todos por debajo del aro y andando. Claro, pues, sí, sí, por ir cerrando, que llevamos 1 hora. Entonces, yo antes de cerrar, hago 4 preguntas para sacar, digamos, como la persona del sindicalista, ¿vale? Que al final parece que solo hablamos de sindicato y hablamos de derechos laborales, pero detrás de la persona responsable también hay una persona. Y yo sé que esto a ti no te gusta mucho, pero te voy a hacer 4 preguntas. Si no quieres contestarlas, no las contestes, ¿eh? Pero, ¿cuál es tu mayor miedo?
Pues yo creo que ya no tengo ningún miedo, te digo la verdad. Ya llega un momento en mi vida ya que ya estoy pleno. Tengo dos hijos maravillosos, una mujer encantadora, una vida plena. Yo miedo no tengo ninguno. El día que me toque ir para el otro barrio, me iré para el otro barrio. Y, y ahora ya hemos llegado a un momento en la vida que tampoco miedo es ninguno. Al final, Bueno, está si bien. te digo la verdad, si te soy sincero, no. Ahora ya me he tirado tantas piscinas sin agua que ahora ya me da Ya igual da igual, ¿no? que me da miedo el futuro que pueden tener nuestros hijos. Eso sí que es verdad. Pues Eso eso es un miedo. y lo que podemos dejar a otras generaciones que lo veo muy jodido, pero por el resto, tengo miedo de ir el fin de semana, que llevo 2 fines de semana sin revisar las abejas y encontrarme las abejas mal. Qué fuerte también lo tuyo. Eso es Vale, mío. la siguiente. ¿Cuál es la anécdota más rara que has vivido como sindicalista? La más rara. Más rara. Se me viene a la mente la vez que íbamos a encerrarnos. Estábamos negociando, estamos acabando el periodo de consultas del ERE y nos íbamos a encerrar en la Catedral de Santiago. Y mandé una manzadilla y cuando llegamos allí, digamos que estaban un poco descompuestos de estar todo el día por allí de bar en bar. Y estaba con Cacharro y me dice, claro, estamos allí en la plaza pensando a ver cómo vamos a entrar a la catedral y claro, estamos rodeados de toda la secreta que había en Galicia. Estaba allí porque eran 2 días antes del Día de Santiago. Y dice Cacharro, pues aquí o son todos gays o hay una pila de maderos o van todos en pareja. Esto fue lo más gracioso que es que los teníamos a todos dando los muertos alrededor. Aquí iban 5. Bueno, al final no entramos, ¿eh? No. No, pues por si acaso, ¿no? Hablamos de la grabación del Lugo al día siguiente, pero ese día no pudimos entrar, era imposible. Estaba todo lleno de maderos por todos lados. Luego, ¿cuál ha sido la victoria? Porque habéis tenido varias victorias, pero ¿cuál ha sido la victoria más dura? La que más ha costado y la que más... Una victoria amarga. Victoria amarga fue cuando ganamos en el Supremo, que el ERE no era era nulo por mala fe de la empresa y tal, porque tampoco tenemos salida ninguna, no teníamos una empresa que nos comprara, o sea, teníamos empresa que nos compraba, pero el COA no quería vendernos, el gobierno no metía la SEPI como tenía que meterla, no tiraba para adelante y estábamos con una mano delante y otra detrás. Entonces sí, no nos podían despedir, o en aquel momento no nos podían despedir por mala fe, pero no teníamos salida ninguna. Y fue una victoria que, así como sí que celebramos la cautelar, la haber ganado la cautelar y la mala fe de tener del ERE en el Superior de Justicia de Galicia, cuando en el Supremo, casi un año después, y después de un año machacados, porque el COA no hacía más que andar mareándonos, pues fue la victoria más dura. Yo creo que fue la primera vez que se ha ganado un fallo en el Supremo, de que no te pueden despedir, que no se celebró. La verdad que fue muy triste. ¿Qué libro nos recomiendas? ¿Qué libro os recomiendo? Pues El arte de la guerra de Sun Tzu. Es un buen libro. Y Más que nada para que nos vayamos a la época de Sun Tzu, que fue hace muchísimos años, y veamos cómo el pensamiento aquel todavía a día de hoy se puede aplicar. O sea, es acojonante. Los chinos, yo cada vez soy más enamorado de los chinos. Son bastante más parecidos a, por ejemplo, en esta forma de hablar, a las abejas, que las abejas cada una tiene su función, cuando nacen tienen una función, cuando van creciendo tienen otra, cuando van llegando a su fin tienen otra, pues esto es igual, los chinos son bastante metódicos, todos saben cómo tienen que estar dentro de la sociedad, cómo tienen que funcionar y tal, y piensan en el país de una forma distinta a nosotros. Nosotros pensamos nada más que vamos a llegar a ser los putos amos del mundo y vamos a andar todos en Lamborghini, y los chinos piensan en trabajar, en trabajar, en trabajar, esa regla que tienen de 9-9-6, que es de 9 de la mañana a 9 de la tarde, 6 días a la semana,
y en sacarse un futuro a base de trabajo, que es algo parecido a lo que tenían nuestros padres, porque o nuestros abuelos, que siempre luchaban y conseguían las cosas a base de mucho trabajo. Y al final esa, esa forma de ser, del esfuerzo, de la lucha, de la humildad, yo creo que la hemos dejado atrás como sociedad y ha sido el mayor declive como sociedad que hemos tenido muchos años. Nos creemos algo porque alguno lee algún libro de los tercios de Flandes y piensa que somos un superimperio, otro lee chorradas y piensa que somos chorradas. Y después llega, tenemos una Teresa Rivera que sigue a la Zumber esta de las narices y se piensa que puede meter a un país entero en un sistema ecológico cuando eso te lleva décadas y mucho más España, que estamos más en otro tema que en ese, dado que en España no hay tanta contaminación como se dice o como hay en otros sitios. Lo que pasa es que yo creo que somos un poco cenutros a la hora de pensar y siempre vemos todo lo negativo, nunca vemos lo positivo. Pues, pues muchísimas gracias, Tan, por estar aquí, porque cada vez que te digo algo apareces. La verdad es que no solo eres un gran delegado sindical y un gran presidente del comité de empresa, sino que eres un gran amigo y un gran luchador. Así que muchísimas gracias por estar, por participar y en lo que sea y a disposición nos tenéis para lo que haga falta. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, saludar aquí a Roque Parciano Ay, Rocky, está escribiendo por aquí. y Pues que al resto de los que estén escuchando esto y que pensemos mucho en el futuro porque sí que hay formas de mejorar y de llegar a cosas más grandes. Lo que pasa es que hay que ir poco a poco y con mucho esfuerzo. muchas gracias. Pues Bueno, ya lo dejamos. La semana que viene, recuerdo, tenemos el lunes que viene a las 7:15, vamos a ponerlo así. Tenemos a Robert Ballester Torras, que es vocal de Tecnicat, que es precisamente para poder hablar del mundo del espectáculo, de cómo están viviendo los trabajadores del espectáculo la situación de la cultura. Creo que es un debate que es necesario, que siempre acaba pasando muy por encima y que darle voz precisamente a gente del sindicato de espectáculos de trabajadores y además que puedan explicarnos cómo está la situación de la cultura, cómo está el estatuto del artista, cómo abarca eso y cómo empuja eso también a los pequeños autónomos y trabajadores del mundo del sector de los espectáculos, es muy necesario. Así que nos vemos el lunes que viene a las 7:15 de la tarde con Robert.